Ya hablamos de presión en la lección pasada y ahora vamos a ver un tipo particular de presión o de caso de cálculo de presión que es la presión hidrostática, que esta es la presión generada por una columna de líquido sobre un objeto que usualmente está sumergido en este. No necesariamente tiene que estar sumergido, pero usualmente va a ser el caso, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí nosotros tuviéramos en este contenedor de agua una pelotita, la presión hidrostática sería la presión ejercida por todo el agua, toda la columna de agua que está directamente encima de esa pelota, ¿no? Esa columna de agua, ¿no? Imaginémosla acá, tiene un cierto peso, un peso que es una fuerza que se ejerce hacia abajo sobre esa pelotita, ¿no? Esa pelotita tiene un cierto área en su superficie, entonces está ejerciendo una cierta fuerza sobre un área que pues es lo que nosotros determinamos como presión, ¿no? Es la presión que experimentan los objetos sumergidos, lo podemos pensar así, ¿no? Y esta presión P, que al ser una presión pues se va a medir en pascales, que es nuestra unidad fundamental, va a estar dada por esta letrita ρ, la densidad que ya hemos trabajado, en particular la densidad del líquido en el cual estamos sumergidos, nuestra aceleración gravitacional, que aquí para estos casos particulares van a ser útiles estas constantes. La aceleración gravitacional tenemos que siempre es de 9.81 metros por segundo cuadrado. Ese es el valor que siempre, a menos que el problema nos indique otra cosa, va a sustituir a esta g. Y usualmente nuestro líquido es agua y la densidad del agua también es una constante. Es de 1000 kilogramos por metro cúbico, todo esto en unidades fundamentales. Así que a veces el problema no nos va a dar estos datos y entonces nosotros tenemos que asumirlos, puesto que esas son constantes conocidas. En caso de que nos digan que es un líquido que no es agua, entonces nos van a dar la densidad de ese líquido o las herramientas para calcularlo. Y finalmente, pues vamos a tener también la letra H, que es la profundidad a la cual está el objeto que está experimentando esta presión hidrostática. Y pues con esto vamos a trabajar este ejemplo, donde tenemos que la superficie del agua en un tanque de almacenamiento está a una altura de 30 metros sobre una llave de agua en la cocina de una casa. Y nos piden calcular la presión del agua sobre la llave de agua en particular, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros aquí tenemos la superficie del agua, que la superficie del agua está 30 metros arriba de la llave, ¿no? Entonces, pues tenemos que calcular la presión de esta tubería, del agua en esta tubería. Así que este es un cálculo simple de presión hidrostática. Puesto que estamos hablando de agua, nuestra densidad va a ser pues la constante que tenemos acá marcada, que son 1000 kilogramos por metro cúbico. Luego en nuestra aceleración gravitacional, pues que también siempre es una constante, eso va a ser 9.81 metros por segundo cuadrado. Y se nos proporciona la profundidad a la cual está la llave, ¿no? Que en este caso no está sumergida, pero igualmente está experimentando la presión hidrostática de este escenario, ¿no? Entonces aquí nuestra profundidad es de 30 metros, verificamos que estemos en unidades fundamentales, que pues efectivamente lo estamos, nuestras constantes siempre lo están, así que pues el cálculo es muy simple. La presión sería simplemente multiplicar la densidad del agua, que son nuestros 1000 kilogramos por metro cúbico, por la aceleración gravitacional, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por la profundidad, que son 30 metros, ¿no? Entonces, vamos a nuestra calculadora y multiplicamos 1000 por 9.81 por 30. Y tenemos 294.300. Entonces tenemos aquí 294.300 que pues estamos midiendo una presión, así que esto debe estar medido en unidades de presión, que pues son los pascales. Y esta sería nuestra respuesta final, 294.300 pascales, que como siempre nosotros podríamos abreviarlo utilizando la notación científica y escribir 2.943 por 10 a la que. Pues si yo pongo un punto aquí, ¿cuántas cifras me quedan de este lado? Serían 5. Entonces podríamos expresar esto como 2.943 por 10 a la 5 pascales. Incluso
con 2.94 sería suficiente. Y sería el cómo lo podríamos expresar. Incluso otra manera de escribirlo podrían ser aquí 294 kilopascales. Un kilopascal no son más que 1000 pascales, ¿no? Ignorando estos 300 de aquí, imaginándonos que es un cero, nosotros podríamos decir, pues son 294.000. Entonces, este kilo significa 1000, 294.000 pascales, que lo leeríamos así, ¿no? Kilopascales. Cualquiera de estas tres respuestas es válida y podemos usarlas de forma intercambiable. Y para ver un último ejemplo en relación a esto, vamos a ver este otro caso donde nos hablan de un lago que contiene agua salada con una densidad de 1025 kilogramos por metro cúbico. Aquí nos hablan de un tipo particular de agua, ¿no? Que va a cambiar ligeramente su densidad, así que no vamos a usar este valor. Y nos preguntan si en el fondo del lago tenemos una profundidad de 20 metros, ¿cuál es la presión hidrostática en ese punto, ¿no? Entonces, pues tenemos todos nuestros datos necesarios. Tenemos la densidad del agua salada, que es el dato que nos da el problema, estos 1025 kilogramos por metro cúbico. Tenemos, como siempre, nuestra aceleración gravitacional, que es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y tenemos nuestra profundidad, la profundidad del lago, que es de 20 metros. Entonces, pues el cálculo de nuestra presión va a ser simplemente la multiplicación de estos tres números. Sería 1025 kilogramos por metro cúbico por la aceleración gravitacional, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por finalmente nuestra profundidad, que es de 20 metros. Entonces, vamos a nuestra calculadora y hacemos 1025, que es nuestra densidad, por 9.81, la aceleración gravitacional, por 20, que es la profundidad del lago, ¿no? Entonces tendríamos 201.105. Así que esa es nuestra respuesta, ¿no? 201.105, ¿qué? Pues es una presión, así que lleva unidades de presión, que son pascales, con símbolo PA. Esto es suficiente, podríamos escribirlo alternativamente como 2.01 por 10 a las 5 pascales. Aquí estoy ignorando todas estas cifras que están acá, porque si no, pues ya no tendría tanto caso el escribirlo en notación científica, así que yo puedo poner este puntito, considerar estos dos como mis decimales, e ignorar estos. Sí cuento las cifras, pero no me importa qué números sean en realidad. Y decir, bueno, pues si aquí pongo el puntito, me quedan 5 cifras para acá, entonces esto es por 10 a las 5. Cifras a la derecha, por eso es positivo también, ¿no? O alternativamente podríamos decir que esto es 201 kilopascales, ¿no? De nuevo, asumiendo estas tres cifras nada más como miles, sabemos que están ahí, pero ignoramos sus valores, ¿no? Y decimos que esto sería 201.000 pascales. Y sería equivalente, ¿no? Cualquiera de estas tres está correcta. Y listo, esos serían los cálculos de presión hidrostática.